Bueno amigos, miren, tengo aquí un comentario de un tocayo, ¿verdad? Un tocayo, Carlos, que ha hecho un comentario súper interesante, súper inteligente en el canal y lo quiero compartir. Dice, saludos, soy de España viviendo en Puerto Rico. Tal vez tendrían que ir a la madre patria para aprender un poco y no solo a Estados Unidos. Yo no recuerdo en mi país cuándo se va la luz. Vi un recorte de prensa del año 73 y todavía está igual con apagones. Por lo que leo, recursos más o menos ha tenido la isla para poder solventar, pero me temo que los políticos han metido la mano. Es mi opinión. Muchísimas gracias. Carlos, te agradezco el comentario. Comentarios como estos son los que hacen que canales como el mío, que apenas comienzan, se desarrollen porque traen el debate sobre temas de manera interesante e inteligente y que nos ayuda a nosotros entonces a entrar en ese tema de ir sobre por qué nosotros no lo hacemos como por ejemplo en España o en otros lugares. Yo ahora mismo, mientras grabo este video, estoy en Italia, ¿ok? Estoy trabajando con unos proyectos para una corporación para la cual trabajo, ¿verdad? Ando con el grupo de ingeniería de nuestra corporación y estamos viendo muchos proyectos. Y entre los elementos que yo considero, tomo para mi área de experiencia y trabajo, es el asunto de la energía, pero desde la perspectiva de la conservación y la utilización de las mejores tecnologías para garantizar que mantenemos una huella sostenible, ¿verdad? De, como se llama, sustentabilidad o sostenibilidad, sustainability en inglés, y que tenemos el menor impacto ambiental posible, porque mi trabajo es medir y controlar eso. Habiendo dicho eso, voy a entrar en el tema de qué cosas podría hacer Puerto Rico y por qué no lo hace como lo hace España. Entonces, amigos, comienzo leyéndole la respuesta que le doy a Carlos, porque creo que la respuesta resume básicamente lo que yo podría decir con relación a España. Ciertamente España definitivamente es lo que se conoce en el mundo como un benchmark, ¿verdad? Un punto de comparación para uno imitar y hacer las cosas correctas desde la perspectiva de energía, ¿ok? Porque en otros aspectos podemos tener muchísimo debate, que quizá en el futuro entre en esos temas con relación a otros temas, pero en lo que a la energía respecta, definitivamente España ha sido considerada globalmente como un benchmark en el manejo de la energía. Hay unos elementos, antes de leer esto, ¿verdad? Hay unos elementos importantes y recuerden que hay una diferencia con Puerto Rico, que está en el medio de la zona de recorrido de los huracanes y las tormentas, ¿verdad? En una isla tropical con una vegetación diferente a la que tiene España y dentro de una zona de huracanes, también tenemos que siempre tener en consideración que nuestra infraestructura sufre, indiscutiblemente sufre, y es una infraestructura bastante vieja basada en cables que van de manera aérea, no soterrado, y eso pues tiene muchísimo impacto, pero les contesto. Saludos y muchas gracias. La realidad es que España utiliza otros recursos para generar su electricidad. Entre estos están los sistemas eólicos, los molinos. Nosotros tenemos unos pocos, y en el área este de Puerto Rico hay unos que se destruyeron con el huracán María y así como estaban, están hoy día. Okay. Energía nuclear. El tema de la energía nuclear en Puerto Rico es pecado capital. O sea, el solo hecho de que una barcaza pase por Puerto Rico, ¿verdad? Y se relacione con cualquier cosa que tenga que ver con reactores y demás, definitivamente es un pecado. O sea, hablar de la energía nuclear en Puerto Rico, que está rodeado de agua, pero es un pecado. Okay. Que sigue por acá. Okay. Energía nuclear y otras tecnologías que en Puerto Rico no existen y que la gente ha rechazado a veces por desconocimiento. Si a un puertorriqueño le hablamos de la biomasa, de la energía nuclear o de la energía nuclear, queda trancado pensando si es conveniente o no lo es, ¿verdad? Porque no tienen ese conocimiento. Y espera que la prensa le responda a la pregunta, y ahí es donde está el pecado grande. Esperar que sea la prensa la que responda la pregunta. Eso es un problema grande que tenemos en Puerto Rico, amigo Carlos. Dependemos, igual que en otros lugares, pero en Puerto Rico lo que dice la prensa, eso es lo que la gente toma por cierto. ¿Okay? Este canal está motivado precisamente por eso. Porque yo lo que estoy aquí tratando de pelear un poco es la desinformación, ¿verdad? La desinformación que tenemos a través de los medios de prensa de Puerto Rico, que están extremadamente politizados. Cuando nosotros escuchamos cualquier medio de prensa en Puerto Rico noticioso, vamos a escuchar opiniones políticas.
Por lo general, el formato que vas a ver es que tenemos un político de un partido principal junto a otro político de la oposición, ¿verdad? Del otro partido principal, analizando temas políticos, sociales, económicos, de cualquier naturaleza, ¿ok? Y cada uno lo va a poner desde la perspectiva que le conviene a su partido político. Así es el asunto de la energía en Puerto Rico, está altamente politizado, ¿ok? Sigo por acá. Es sabido que España es un líder del manejo de energía, pero utilizo como ejemplo a Estados Unidos porque son quienes nos suplen capital para la aprobación de proyectos importantes que pudieran cambiar las cosas. Como sabemos, nosotros a través del gobierno federal de Estados Unidos recibimos ayudas como lo que estamos recibiendo luego de los huracanes y luego de la pandemia para poder correr un poco ciertas cosas en el país. Tenemos un problema grandísimo, gravísimo, y es que la realidad es que también hay muchos asuntos de la política metidos en la ecuación, pero no solamente eso. Nosotros no tenemos gente especializada en el manejo de fondos federales. ¿Cómo es que el gobierno federal establece las normas, las guías para la utilización de los fondos federales? Entonces tenemos, por ejemplo, los fondos siendo dirigidos a los municipios, y en los municipios generalmente no hay personas que conozcan esto. Saben un poquito quizás, pero no lo conocen bien. Nosotros en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tenemos módulos completos de estudio sobre cómo es que esos fondos bajan. Y si me preguntas a mí, yo no podría hacerlo. Yo no lo podría manejar. En mi experiencia, tengo experiencia de educación en esos temas y yo no lo podría hacer. Imagínate a alguien que definitivamente no tiene el conocimiento y no tiene la experiencia siendo asignado porque ayudó en la campaña política para manejar esos fondos federales. Entonces, si no bajan esos fondos federales, Puerto Rico no tiene esos recursos a la mano, listos a la mano para el mejoramiento de su infraestructura. ¿Ok? Así que uno de los primeros problemas que Puerto Rico tiene que resolver es a quién pone en qué posición. Tenemos que comenzar, bueno, diría comenzar, se han hecho intentos, pero tenemos que trabajar fuertemente en desligar lo que son los temas de gobernanza política del país de los temas de gobernanza económica, financiera. Por consiguiente, el que una persona vaya a trabajar con los fondos federales debe requerir educación específica y experiencia específica en ese tema, en ese manejo. El gobierno federal es sumamente estricto en esa asignación de fondos para evitar la desviación de estos, y con todo y eso sucede, pero es sumamente estricto, y si tú sigues el formato que el gobierno federal tiene para eso, nunca te bajan los fondos excepto que tú verdaderamente conozcas el tema. Tengo amigos que sí conocen el tema, pero están más bien metidos ¿verdad? En el ejército, bien sea la Guardia Nacional y otros cuerpos, trabajando porque tienen esa capacidad y los utilizan a esos fines. Pero si personas como estas fueran reclutadas en el gobierno central o en los gobiernos municipales, amigo Carlos, nosotros podríamos mirar al mundo, no solamente a Estados Unidos, podríamos mirar al mundo y tomar lo mejor de las iniciativas que se tienen, presentarlas al gobierno, porque ahí es donde voy. Para que te asignen fondos, tú tienes que saber presentar tu caso, tu historia, tu venta de ese proyecto, y una vez tú lo presentes y se apruebe, bajan los fondos poco a poco, según se va llevando el proyecto. Nadie piense que es que te dan, aquí tienes este maletín lleno de dinero para que hagas este proyecto. No funciona así, sino que los fondos van bajando por fases y tú tienes que ser estricto en el cumplimiento de cada una de esas fases. Si tú no comienzas en la fase del diseño o no comienzas a trabajar con un proyecto, no pienses jamás que se va a ver el final de ese proyecto. No se va a terminar, se va a quedar aguantado y lamentablemente nos vamos a quedar como estamos, como tú dices, desde los 70 y antes, bastante estancado. Repito que nuestro sistema ha sido un sistema que se descuidó, que se destruyó, que se maladministró y que hoy en día estamos tratando de ponerle una curita con remedios rápidos para ganar respaldo político, pero las soluciones son a más largo plazo. En el próximo video yo les voy a dar algunas de las soluciones que yo pienso podrían ser consideradas, no estoy diciendo que se deben implementar, podrían ser consideradas para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Así que sin más, te veo en la próxima.